Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia que aborda el tema Análisis estadístico descriptivo, segunda parte. Esta videoconferencia es una continuación de la conferencia anterior en que quedamos en el análisis de la variable edad del estudiante para realizar las dos técnicas descriptivas. Una es el intervalo de confianza y la segunda es el gráfico de cajas y bigotes. En principio, le pedimos en estadístico que nos dé las estadísticas descriptivas, los valores atípicos y los percentiles del gráfico de caja y bigote. Continuar. En la opción de gráficos, en esta pestaña de gráficos, ya está seleccionado por defecto el diagrama de cajas y dejamos desactivada el resto de los tipos de gráficos que también ofrece SPSS. Nos quedamos solo con el gráfico de cajas y bigotes. Continuar y aceptar. Entonces obtenemos la tabla de descriptivos muy rico con muchos indicadores estadísticos descriptivos, de los cuales nos interesan el promedio, que es de 29.42 años, y el intervalo de confianza, que es de 26.63, el límite inferior, y 32.21, el límite superior. La segunda tabla nos da los cuartiles, el Q1, que es el Q25, 24 años, el Q2, que es la mediana, o Q50, que es 25.50 años, y el Q3, que es la parte superior de la caja, el gráfico de caja y bigote, con 36.5 años. Vamos al tutorial. Vamos a ir directamente a ver la interpretación del gráfico de caja de bigote. Primero vamos a ver la salida de resultados. En la tabla descriptiva, lo más importante de explicar es el intervalo de confianza, el límite inferior y el límite superior. ¿Y qué significado tiene esto? Para esa interpretación, para facilitar, vamos a ver las diapositivas de PowerPoint del intervalo de confianza. El intervalo de confianza es una propiedad que surge de la función de densidad de la distribución normal tipificada, la cual tiene dos parámetros principales, mu igual 0 y sigma igual 1. La probabilidad de un evento aleatorio en la distribución normal tipificada es de 0.95 cuando se encuentra en los límites de menos y más 1.96 aproximadamente. Eso quiere decir que entre los límites menos 1.96 y más 1.96 se encuentra el área bajo la curva que contiene el 95% del área, que explica el 95% de la información disponible de la variable aleatoria en análisis. En la función de densidad de probabilidad de la distribución normal, los dos parámetros principales son la desviación estándar, que determina el ancho de la curva, que es sigma, y mu, que es la media poblacional, que es la medida de tendencia central. La desviación estándar y su función en la distribución normal es medir la anchura de la campana, o qué tan estrecha o qué tan amplia es la campana. Utilizando dos sigmas a la derecha de mu, de la media central, y dos sigmas a la izquierda, significa que en ese espacio de 4 sigmas tenemos el 95% de la información que estamos hablando. Y esto es lo que dio lugar a la propiedad de la distribución normal, que en pocas palabras explica la segunda propiedad de la distribución normal. Explica que en el intervalo de mu más menos 2 sigma
se contendrán aproximadamente el 95% de la información de los datos de esa variable. Y en síntesis, explica esa propiedad que de mu 2 sigmas a la derecha y de mu 2 sigmas a la izquierda, tenemos el límite inferior y el límite superior que define el área de un 95% de la información de la variable que estamos analizando. Y esa es la forma en que se interpretan los intervalos de confianza, y esa es la importancia de que tiene interpretar correctamente los intervalos de confianza, porque en el más menos 2 sigma, en el área de mu más menos 2 sigma, se contendrán el 95% de la información contenida en los datos. Así es que es muy importante la interpretación de los intervalos de confianza. En este caso, en la tabla, para la edad de los estudiantes del MADE, del programa de maestría en administración de empresas, el año 2008, nos dio una edad promedio de 29.42 años y el intervalo de confianza que se interpreta de la siguiente manera. El 95% de la información de la edad de estos estudiantes se encuentra comprendida entre los límites. El límite inferior es 26.63 años y el límite superior es 32.21 años. Eso quiere decir que entre 26 y 32 años tenemos el 95% de la información de la edad de estos estudiantes. A continuación, pasamos a interpretar el gráfico de caja y bigotes. Es un gráfico muy importante, es muy reconocido y recomendado para la escritura de artículos científicos y su publicación en revistas internacionales. El gráfico de caja y bigote es muy recomendado por las revistas científicas, así que es muy importante la interpretación. Este es el gráfico que obtuvimos de la variable edad del estudiante. Nos vamos a auxiliar de este PowerPoint para interpretar el gráfico de caja y bigote. En el Q1 se encuentra la información del 25% de los estudiantes más jóvenes, que es el bigote inferior de la caja, del borde inferior hasta el bigote inferior. Ahí se encuentra el 25% de los más jóvenes. Eso corre entre la edad de 22 y 24 años. Recuerden que cada cuartil representa el 25% de su posición en la muestra. Luego, después del Q1 viene el Q2, es el siguiente 25%. Entonces, Q1 hasta llegar al Q2 acumula 25 más 25, el 50% de representación de la muestra. La mediana es el valor que está en medio de todos los valores una vez que fueron ordenados de mayor a menor o de menor a mayor. El Q2, la mediana, se encuentra alrededor de los 26 años. Eso podemos ver exactamente en la tabla de resultados. Sale el valor de la mediana. Exactamente, la mediana vale 25.50. Es decir, la edad, el valor de la mediana es 25.50. Luego sigue el Q3. El Q3 es el borde superior de la caja y ahí se acumula el 75% de las personas por su edad. Quiere decir que hasta 36 años, que es el Q3, acumulamos el conocimiento, la información de la edad del 75% de todas las personas en el estudio. Y luego el bigote superior, que está en la parte externa de la caja, la parte superior de la caja, explica la acumulación del 100% de las personas por su edad, que anda alrededor de 47 años. Luego, en la interpretación de los gráficos de caja y bigote es muy importante interpretar el significado de la caja. La caja se conoce como rango intercuartílico y la caja explica el 50% de los valores centrados de la edad de las personas y equivale a la diferencia del Q3 menos el Q1. Es decir, la caja no es más que quitarle el bigote inferior, que es el Q1,
25% de los más jóvenes. Y quitarle el Q4, que significa quitarle el 25% de los más viejos. Entonces, si yo quito el Q1 y le quito el Q4, que son el bigote inferior y el bigote superior, entonces lo que queda en el centro es el valor del 50% de toda la información de la edad de las personas, pero de forma centrada. Por eso es que es muy importante la interpretación del rango intercuartílico, que es la altura de la caja. Quiere decir que el 50% de los estudiantes en este estudio se encuentran en las edades entre 24 años y 36 años. Dicho eso, ya hemos completado la interpretación de las dos principales técnicas para las variables cuantitativas. La técnica 3, intervalo de confianza, y la técnica 4, el gráfico de caja de bigote. Para consolidar el conocimiento de estas dos técnicas, vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a hacer un ejemplo más con la variable niveles de paratormona. Vamos a realizarlo ahorita. Vamos a calcularle el intervalo de confianza y caja de bigote. Para ello vamos a infotar vamos al SPSS, ingresamos a la base de datos de endocrinología, vamos a buscar analizar, vamos a buscar el comando explorar y ahí tenemos seleccionada ya la variable niveles de paratormona. Para ello vamos a estadístico, le pedimos los valores atípicos y los percentiles y los descriptivos. Le pedimos el gráfico de caja y bigote nada más y desactivamos las otras opciones, continuar y luego aceptar. Obtenemos de esta manera la tabla de las estadísticas descriptivas para variables cuantitativas de la variable niveles de paratormona. En este caso su promedio es 5.20 y su intervalo de confianza tiene un límite inferior de 2.48 y un límite superior de 7.93. Vamos a auxiliarnos del tutorial de esta videoconferencia para verlo ya bonito, bien diseñado. Y aquí tenemos, ¿verdad? La media 5.20, el límite inferior 2.48 y el límite superior 7.93. ¿Cómo debería ser interpretado el intervalo de confianza para la variable niveles de paratormona? Este es el tercer ejemplo que aparece en el tutorial. Debería decir, en el cuadro 5 se presentan los niveles de paratormona de los pacientes en estudio. Quienes tienen un promedio de 5.20 nivel de paratormona con un intervalo de confianza para la media del 95%, con un límite inferior de 2.48 y un límite superior de 7.93. Luego procedemos a interpretar el gráfico de caja y bigote para la variable niveles de paratormona. Vamos al SPSS. Este es el gráfico que obtuvimos aquí. Se puede diseñar, se le puede cambiar un poco el color. Luego se copia en PowerPoint para poderlo hacer un poco más bonito, un poquito más estético. Y nos auxiliamos del autotutorial para verlo ya diseñado, ¿verdad? Entonces ya le pusimos el Q1, 2.1, el Q3, el Q2, que es 3, la mediana es 3, el Q3, que es 9.4, y esos valores, ¿dónde están? Están en la tablita de SPSS que sale después de las estadísticas descriptivas. Aquí están, miren, los percentiles. El Q25 vale 2.1, la mediana, que es el Q50, vale 3, y el Q3 vale 9.40. Aquí está, miren, el Q3 9.40, la mediana o Q2 3.0 y el Q1 2.1. ¿Cómo se interpreta? Aquí está la tablita con los valores del Q1, que es el 25, el Q2, que es el Q50 y el Q3, que es el Q75. ¿Cómo se interpretan los niveles de paratormona en esta caja, gráfico de caja y bigote? En la figura 7
se presenta el gráfico de cajas y bigotes que permite interpretar un rango intercuartílico Q3 menos Q1 que acumula el 50% centrado del nivel de paratormona de los pacientes en el servicio de endocrinología entre 2.10 y 9.4. Observen, es la altura de la caja entre 2.10 y 9.4. En el Q1 se acumula el 25% de los pacientes con menor nivel de paratormona por debajo de 2.2. Observen el Q1 hasta dónde llega, al borde inferior de la caja. Quiere decir que por debajo de ese nivel, que es 2.1, está el 25% de los valores más bajos de paratormona. Y en el Q4 se acumula el 25% de los pacientes con el mayor nivel de paratormona, por encima de 9.4. Veamos, tenemos el borde superior, que es el Q3, este es el nivel de 9.4, y encima del 9.4 se acumulan los mayores niveles de paratormona. Entonces, de esta manera, hemos interpretado de manera sencilla y práctica los niveles de paratormona. Continuamos con el tutorial. Vamos a ir a realizar la técnica 5 y 6, que corresponde al análisis descriptivo de las variables dicotómicas. En primer lugar, vamos a realizar la técnica 5. La técnica 5 corresponde a un gráfico para variables dicotómicas en serie y se constituye por un gráfico de múltiples factores en un plano cartesiano, lo cual permite observar el comportamiento de las variables en estudio. En este caso vamos a analizar la variable comorbilidades asociadas al diagnóstico del hipoparatiroidismo primario, que es la tesis que estamos analizando del Hospital General de México en el año 2017. Vamos a buscar la variable de comorbilidades asociadas, vamos al SPSS, la base de datos de endocrinología, vamos a recapitular. Estamos hablando de que vamos a realizar la técnica número 5, que es el análisis de variables dicotómicas en series, para realizar un gráfico de múltiples factores en un plano cartesiano. En este caso utilizaremos la variable comorbilidades asociadas al diagnóstico de hipoparatiroidismo. Por lo tanto, vamos a la base de datos en SPSS de endocrinología, pero en este caso vamos a realizar un análisis gráfico de variables dicotómicas en serie. Vamos a gráficos, seleccionamos el comando barras, en el cuadro de diálogos antiguos barras, la opción simple, la opción resúmenes para distintas variables y definir. Ahí vamos a definir, vamos a limpiar esto, restablecer y vamos a buscar las variables de comorbilidades asociadas al hiperparatiroidismo. Vamos a buscar comorbilidades asociadas que están con el símbolo CAS. Aquí están, miren. Comorbilidades. En el capítulo comorbilidades de la base de datos aparecen las comorbilidades de enfermedad renal crónica, calcificaciones renales, infecciones, convulsiones, depresión, enfermedad cardíaca, hipertensión. Hay más comorbilidades, hay hasta 13 comorbilidades. Por el momento, para hacer sencillo el ejemplo, vamos a hacer un gráfico de variables dicotómicas en series que nos genere un gráfico de múltiples factores, en este caso 7 factores al mismo tiempo, que son comorbilidades asociadas. Le cambiamos el estadístico, decimos porcentaje adentro, 1 como mínimo y 1 como máximo. Eso quiere decir que le decimos al SPSS que él debe sumarizar los valores positivos de las variables dicotómicas. Como son variables dicotómicas, al sumar los valores de 1, está sumarizando todas las respuestas positivas. Continuar.
y aceptar. Y aquí tenemos el gráfico de múltiples variables en un solo plano cartesiano. Lo primero es ir a editar, a diseñar ese gráfico, entramos con doble clic. Luego, lo primero es ir a esta etiqueta y explicar qué quiere decir porcentaje en 1 y 1, porque ese es un código informático que quiere decir que sumarizó los unos, pero tenemos que hacernos comprender por los usuarios que van a leer este informe técnico. Entonces, ¿qué quiere decir porcentaje 1 en 1? Quiere decir porcentaje de respuestas afirmativas. Eso quiere decir, borramos ese 1 en 1 y Enter. Luego seleccionamos las barras tocándolas una vez, luego le ponemos las etiquetas, las ponemos un poco arriba de esas etiquetas, luego vamos a darle un poco más tamaño para que se miren un poquito, que sean un poquito más visibles, vamos a darle un poco más y vamos a cambiarle color, aplicar. El diseño gráfico de un gráfico de múltiples factores en un solo plano cartesiano, que son las variables dicotómicas en serie, el diseño gráfico es sencillo, pero lleva bastante tiempo, porque hay que diseñar colores, formas, tamaños, etc. Ahí tenemos las comorbilidades asociadas a la enfermedad renal crónica, las calcificaciones renales, las infecciones, las convulsiones, la depresión, la enfermedad cardíaca isquémica y la hipertensión arterial. Para ganar tiempo, vamos directamente al tutorial y encontramos en el tutorial que ya tenemos diseñado bonito con colores, con todo, ¿verdad? Las etiquetas de color azul, etcétera. Aquí está el gráfico de variables dicotómicas en serie. Observen este porcentaje. La hipertensión tiene 25.58. Veamos en el gráfico que obtuvimos en el SPSS, 25.58 para la hipertensión arterial. Es decir, el gráfico está bien logrado, solo que estamos ganando tiempo con el tutorial. Luego tenemos otro ejemplo realizado con otras variables de comorbilidades asociadas, ¿verdad? Que eso lo podemos dejar de tarea para los interesados. Ahora vamos a realizar la técnica número 6. Siempre analizando la variable dicotómica, la técnica 6 es para variables dicotómicas individuales. En este caso, cuando las dicotómicas son individuales, lo que se recomienda es el análisis gráfico de pastel y porcentaje. Vamos a tomar como un ejemplo la variable sexo del paciente. Siempre dentro de la base de datos vamos a analizar, vamos al comando estadístico descriptivo, tomamos la opción frecuencia y aquí tenemos la variable sexo del paciente. Le pedimos en gráfico de sectores y porcentajes. Nada más. En estadística es mejor dejarlo así todo por automáticamente y aceptar. Aquí tenemos el gráfico sexo del paciente, un pastel con porcentaje. Vamos a diseñarlo un poquito. Capturamos las dos categorías, le ponemos la etiqueta y podemos darle un poco más de tamaño para visibilizar el resultado. El diseño gráfico es a gusto de cada uno de los interesados. Aquí, para ganar un poco de tiempo, solo hacemos eso y se visualiza que el color azul es el área femenina. El sexo del paciente involucrado, el 95.45% del estudio son mujeres y el 4.55% en estudio son varones. Ese gráfico ustedes lo pueden encontrar bien diseñadito, más bonito, en el tutorial, en la técnica número 6. Y debajo del gráfico se le pone la interpretación que corresponde a leer los porcentajes. Para finalizar esta videoconferencia, vamos a presentar la técnica número 7, que consiste en obtener los porcentajes de una variable de categoría de acuerdo al nivel
de otras variables de categoría. Es decir, es un porcentaje relativo de una categoría en relación a otra categoría. En este caso, vamos a obtener el porcentaje relativo de las personas del MADE 24 del año 2008 según el sexo de la persona, varón o mujer, y según la edad de los estudiantes del MADE 24 en tres categorías: jóvenes, adultos y adultos mayores de 40. Aclarando que es importante cumplir el requisito para aplicar la técnica número 7, y es que tiene que ser el análisis de contingencia entre variables de categorías. Por lo tanto, la variable edad originalmente es una variable numérica. Se recodifica en tres categorías y entonces sí se puede realizar el cruce de variables que responde a un porcentaje relativo de una categoría en relación a otra categoría. Otro punto importante es que este tipo de análisis corresponde con el primer paso de un análisis de contingencia. Esto quiere decir que solo se va a obtener la tabla de porcentajes y no se realiza ninguna prueba de hipótesis estadística. Por lo tanto, es importante reflexionar el alcance de resultados que tiene la técnica número 7. La técnica número 7 no es una prueba de hipótesis, solo toma la primera etapa del análisis de contingencia, que significa dar como resultado una tabla de porcentaje. Y recuerden que todos los porcentajes, igual que todas las técnicas estadísticas descriptivas, son muy útiles para resumir y representar la información. Es decir, que todas las técnicas estadísticas descriptivas, incluyendo la tabla de porcentaje de la técnica número 7, el análisis de contingencia, en su primer paso, son técnicas descriptivas que te permiten mostrar un fenómeno, pero no demuestran las posibles relaciones que existen entre esos factores. Y eso es importante tenerlo muy en cuenta a la hora de realizar un análisis de contingencia en su primera etapa, que significa solo obtener una tabla de porcentaje para mostrar el fenómeno, pero no podemos demostrar que en el fenómeno haya ni correlación, ni causa-efecto, ni predicción, porque las técnicas descriptivas no conllevan la aplicación de una prueba de hipótesis. Bien, vamos a tomar los datos del MADE 24-2008, vamos a la base de datos de rendimiento académico, vamos directamente al módulo analizar, estadísticas descriptivas, vamos a la tabla de contingencia. En la tabla de contingencia ahí tenemos en las filas la variable sexo de la persona, en la variable columna la variable edad recodificada, y vamos directamente a la pestaña casillas, y ahí tomamos los porcentajes del total. Eso quiere decir que le estamos indicando al programa SPSS que la tabla de porcentajes solo va a tener un tipo de porcentaje, que es en relación al total de observaciones que hay en el evento. Continuar, y solamente porque no se debe seleccionar ningún estadístico de prueba, porque estamos hablando de una técnica descriptiva, solo termina con el primer paso, que es obtener una tabla de porcentaje. La tabla de contingencia en porcentaje es el primer paso, nada más. Aceptar. Y ahí obtenemos una tabla de resultados que se llama análisis de contingencia. Tenemos dos categorías, sexo de la persona, varón o mujer. Tenemos tres categorías en la columna para la edad recodificada de los estudiantes del MADE 24 en el año 2008. Jóvenes adultos hasta 40 años y adultos mayores de 40 años. Para facilitar el tiempo, vamos directamente al tutorial y ahí vemos que está la misma tabla, la tenemos ya la tenemos bien editada, bien diseñadita, y ahí se puede ver que varones hay en total 42.9%, mujeres hay en total 57.1%. Veamos qué dice la tabla. Ahí tenemos, mira, varones 42, mujeres 57.1.
Volvemos al tutorial. Los jóvenes son en total el 53.6%, son la mayoría, 53.6%. Los adultos hasta 40 años, 28.6%. Y los mayores de 40, 17.9%. Veamos aquí los resultados. Ahí están, igualitos. Jóvenes, 53.6%. Adultos, 28.6%. Y mayores de 40, 17.9%. Volvemos al tutorial. Y ahí se observa pues que hemos cumplido ya con la técnica número 7, en la cual se realiza una tabla de porcentajes de una categoría en relación a otra categoría. Muchísimas gracias. Saludos.